Expresa la intensidad de corriente o corriente que es igual al voltaje sobre la resistencia como se muestra en esta fórmula. La tercera nos sirve para obtener la resistencia y nos dice que es el voltaje sobre la intensidad de corriente. Este triángulo para nosotros va a ser una mnemotecnia fácilmente identificable para cuando nosotros querramos tener fórmulas de voltaje, corriente y resistencia. Bien, vamos a utilizar estas fórmulas para un ejercicio. Vamos a leer el problema. Calcular la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia potencial de 30 voltios. Primero vamos a identificar los datos. Nos pide calcular la intensidad de corriente, es decir, I. Después nos dice que tiene una resistencia de 10 ohmios. Esta lavadora de juguete. Resistencia 10 ohmios. Por último nos dice que tiene una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios, es decir, un voltaje de 30 voltios. Aquí tenemos el circuito simplificado. Tenemos el voltaje de 30 volts, la corriente que no la conocemos y la resistencia de 10 ohms. Después vamos a obtener la fórmula. La fórmula la vamos a obtener con ayuda de los triángulos que ya habíamos visto. Nos pide calcular la intensidad de corriente, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Después vamos desde luego a sustituir los valores.
tenemos la intensidad de corriente, que es la que vamos a buscar, el voltaje que tenemos, que son 30 voltios, sobre una resistencia de 10 ohms. Realizada la operación, tenemos que la intensidad de corriente es igual a 3 amperios. La respuesta es 3 amperios. La intensidad de corriente que alimenta esta lavadora de juguete es de 3 amperios. Vamos a ver un segundo ejemplo. Esta vez nos pide calcular el voltaje entre los dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Vamos a ver los datos. Nos pide calcular el voltaje, que es la variable desconocida, la corriente que atraviesa, la intensidad de corriente que atraviesa esta plancha es de 4 amperios y la resistencia es de 10 ohmios. Con ayuda del triángulo de la ley de Ohm, tenemos entonces que calcular el voltaje. Nos expresaría intensidad por resistencia. Acá podemos tener un circuito simplificado donde no conocemos el voltaje de la fuente. Tenemos una corriente de 4 amperios y una resistencia de 10 ohms. Vamos con la fórmula. Nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Sustituimos valores, tenemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente, 4 amperios, por la resistencia de 10 ohms. Haciendo las operaciones tenemos que serían 4 amperios por 10 ohms, nos sale 40 voltios. Por lo tanto, el resultado o la respuesta es igual a 40 voltios el voltaje entre estos dos puntos del circuito o la batería. Continuamos entonces con otro ejercicio. Ahora en los datos nos pide calcular la resistencia atravesada por una corriente de intensidad 5 amperios y una diferencia de potencial o voltaje, también llamado fuerza electromotriz, de 11 voltios. La fórmula que vamos a ocupar ahora es la de la resistencia y nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, como lo muestra aquí. Aquí podemos ver nuevamente el circuito simplificado, una batería de 11 voltios, una corriente de 5 amperios y la resistencia desconocida. Regresemos entonces a la fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Hacemos la sustitución de valores. Tenemos que la resistencia es igual al voltaje, que son 11 voltios, entre 5 amperios. ¿Okay? Realizando la operación, entonces tendríamos lo siguiente. La resistencia es igual a 11 entre 5, 2.2 ohms. Como resultado entonces tendremos 2.2 ohms de resistencia atravesada por esta corriente. Con esto terminamos este pequeño video recordando la ley de Ohm. El voltaje, la corriente y la resistencia estarán relacionados por esta ley. La intensidad de corriente
es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Hasta pronto.